Bienvenidos a este estudio bíblico, creado para todos los que aman la palabra. Fuente de Vida te da la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les mando un saludo, un abrazo fuerte. Espero que estén listos para el estudio bíblico de hoy. Estamos estudiando el tema de los 7 Yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan, que van a revelar su naturaleza y su misión en nuestra vida, en la vida que Dios nos ha dado. Así que le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que se está conectando. Espero que tenga su Biblia a la mano, una buena taza de café para pasar un tiempo juntos, una libreta para tomar notas y que estemos listos para la palabra de Dios. Sabemos que el apóstol Juan fue un apóstol muy especial, fue un discípulo muy especial. Se le conoce como el discípulo amado. Podemos ver en Jesús que él era muy exclusivista a la hora de tener a la gente cerca de él. Él tenía un grupo de muchos seguidores, más de 500 personas estaban siguiéndole fielmente. Habían dejado todo y le seguían a todos los lugares. Pero había un grupo más reducido de 70 personas que eran líderes muy importantes dentro de este ministerio. Pero sabemos que había otro círculo íntimo de 12 personas. Y dentro de los 12 había otro círculo más íntimo que era de 3 personas que eran Jacobo, Juan y Pedro. Pero de esos 3 había uno que era el discípulo amado, que era el apóstol Juan. El apóstol Juan conoció a Jesús de una manera muy especial, de una manera íntima. El apóstol Juan es aquel que estaba en la última cena con Jesús, recostado en su pecho, y a quien Jesús reveló quién le había de entregar. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, la primera, segunda, tercera carta de Juan y el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan va a revelarnos mucho de la identidad de Jesús. Y en este estudio vamos a encontrar una conexión perfecta entre el Antiguo Testamento, el gran yo soy, y las tantas aseveraciones que hizo Jesús acerca de sí mismo, de su naturaleza, que van a revelarnos la misión que él tiene. No podemos entender la misión de Jesús si no entendemos su naturaleza. Yo soy pastor, ¿verdad? Ese es un título que tengo, ese no es mi nombre. Ese solamente es un título que va a definir mi misión, mi actividad, pero no es mi identidad. Yo no soy pastor en mi identidad, esa es mi actividad, esa es mi función, ese es mi título. También tengo otros títulos, también soy papá, también soy esposo, también soy hijo. Yo tengo varios títulos, pero yo soy el que soy. Yo soy Carlos Cruz. Yo soy una persona que, bueno, los que están cerca de mí me conocen mejor. Mi esposa me conoce mejor. Mi papá y mi mamá me conocen muy bien. Ellos van más allá de mi título, van más allá de mi rol. Ellos conocen mi identidad. A lo mejor usted solamente conoce mi título, solamente conoce mi actividad. Usted me conoce tal vez como, bueno, el pastor Carlos Cruz, pero ese no es mi identidad. Mi identidad es la persona que realmente yo soy. Esa es mi identidad. ¿Qué pasó aquí? Se apagó la música. Y lo mismo pasa con Jesús. Jesús tiene muchos títulos. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el león de la tribu de Judá, Él es Melquisedec, Él es el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios. Esos son títulos que van a definir su misión, su actividad, mas no definen su esencia, su identidad. Si nosotros queremos entender la misión de Jesús, el ministerio de Jesús, tenemos que entender primero su identidad, su esencia. ¿Cuál es la esencia de Jesús? El apóstol Juan la conoció.
Y el apóstol Juan nos revela la identidad de Jesús en sus escritos. Por eso es importante que estudiemos a fondo los escritos del apóstol Juan, porque él conoció a Jesús como nadie más le conoció aquí en la tierra. Y él va a revelar aspectos únicos de la vida de Jesús que no se revelan en otros evangelios. Por eso en el evangelio de Juan sale mucho la frase yo soy. Sale Jesús revelándose a sí mismo como Dios, como el Creador, como el yo soy. Y esa es la razón por la que Juan va a mostrar los 7 yo soy de Jesús. Los 7 yo soy de Jesús van a enseñarnos su misión, su actividad, su ministerio, pero también va a revelarnos la identidad de Jesús. ¿Cuáles son esos 7 yo soy? Usted los conoce. Número 1, yo soy el pan de vida. Esto lo vemos en Juan capítulo 6. Yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8. Yo soy la puerta de las ovejas. Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor. Igual está en el capítulo 10. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Entonces Jesús va a manifestarnos 7 veces su identidad, pero al manifestar su identidad, también va a definirnos su actividad, su misión. No es lo mismo el título que su identidad. A lo mejor usted es doctor, a lo mejor usted es licenciado, o a lo mejor usted es, no sé, un empleado, un jefe de algún departamento. Ese es su título. Ese no es su identidad, tampoco es su nombre. Esa es su actividad. Eso es lo que usted hace, mas no define la esencia de quién es usted. ¿Quién es usted? Bueno, solamente usted en su interior lo sabe. Solamente Dios lo sabe. A lo mejor su esposa o sus hijos que están muy cercanos a usted le conocen bien. Más allá de su título, más allá de su actividad, está su identidad, está su esencia. Y eso es lo que Dios quiere revelarnos de Jesús. No podemos tener una relación personal con Jesús si solamente conocemos su misión. Él es el juez, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el gran yo soy, la vid verdadera. Pero para que nosotros nos relacionemos correctamente con Él, necesitamos conocer su esencia, su identidad. Una cosa son los títulos y otra cosa es quién es Jesús. Y Jesús va a manifestarse a nosotros cuando nosotros conozcamos, vayamos más allá de su título o de su actividad, vamos a conocerle más como realmente es. No sé si usted ha experimentado eso alguna vez. Conoce a alguien por su título, a lo mejor a un jefe, a lo mejor a un médico, a una persona que tiene un título y usted le llama licenciado, pastor, doctor, pero cuando usted se adentra más a la persona, usted conoce mejor a la persona. Entonces, para que nosotros tengamos una relación personal con Jesús, necesitamos conocer su identidad, llegar a ese nivel, cruzar la barrera de la misión y entrar a la dimensión de su identidad. Ok, entonces, en Éxodo capítulo 3 vamos a entender mucho acerca de quién es Jesús, por qué Jesús lo quisieron apedrear, por qué Jesús hizo aseveraciones tan grandes como diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. ¿Quién se atrevería a hacer
tales aseveraciones. Solo hay dos posibilidades. O Jesús es el más grande farsante de la historia de la humanidad, o realmente Jesús es quien dijo ser. Usted tiene que escoger cuál de esas opciones usted va a tratar con Jesús, pero no puede ser neutral, porque no existe la neutralidad. Así que, ¿quién es Jesús para usted? Usted no puede inventar su propia versión de Jesús. Usted tiene que conocer a Jesús como realmente es. La misión principal del Espíritu Santo para el creyente es revelar a Jesús a su vida. Dios tiene que revelarle a usted quién es Jesús. No es ir más allá de lo que fue un personaje histórico, más allá de lo que fue una figura religiosa en la antigüedad, en nuestra vida pasada, un crucifijo, ¿verdad? El Espíritu Santo va a revelarnos la esencia, la identidad y la naturaleza de Jesús. Eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida. Y entonces tenemos que entender eso más que para que entendamos mejor su actividad y su misión. Y yo le invito a que nos echemos un clavado en la palabra de Dios para que podamos nosotros conocer a profundidad quién es Jesús. Muy bien, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, vemos la revelación del nombre de Dios a Moisés. Parece que el nombre de Dios, parece que la relación con Dios se ha perdido, ¿verdad? Dios tuvo una relación tremenda con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, pero después de la generación de José pasaron 430 años y el pueblo se multiplicó en Egipto y ellos quedaron totalmente esclavizados por los egipcios y no hubo devoción a Dios, no hubo relación con Dios. Parece que Dios quedó en el olvido y entonces ya no había una relación personal con Dios. Y Dios se manifiesta a Moisés en el monte Horeb. Este es el pasaje en Éxodo capítulo 3. Está Moisés pastoreando las ovejas de su suegro y entonces él mira una zarza ardiendo y él se acerca para mirarla. Le llama la atención que la zarza no se estaba consumiendo. Pero en medio de la zarza, dice la Biblia en el versículo 2, que estaba el ángel de Jehová. ¿Quién es esta persona? El ángel de Jehová estaba parado en medio del fuego, en medio de la zarza. Vamos a entender después que esta persona es Jesús. Jesús está en medio de la zarza ardiendo. Es Jehová, es el Hijo de Dios. Él está parado allá y usted conoce la historia. Le dice: Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo en Israel, que clama a causa de sus detractores, etc. Y yo te he escogido para que vayas a Faraón, no puedo ir, dice Moisés, envía a otro, empieza el diálogo. Y entonces cuando Moisés dice: bueno, cuando yo les diga, cuando ellos me pregunten, bueno, ¿quién es ese Dios de que tú estás hablando? ¿Qué les voy a decir? ¿Cuál es su nombre? Nadie te conoce. Y la respuesta de Dios está en el verso 14. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Aquí necesitamos entender que Moisés está hablando con una persona. Cuando vemos las historias o cuando vemos la caricatura del príncipe de Egipto, nosotros vemos solamente una planta que está con un fuego y una voz que viene de arriba de las nubes, ¿verdad? Bueno, pero la figura que vemos en la Biblia es una persona que está en medio del fuego y está hablando con Moisés. Bueno, dice el verso 13, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Verso 14, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Esa es una palabra hebrea, una frase hebrea que es la frase Eye Asher Eye. Bueno, es una frase, es el hebreo antiguo. Ok,
Entonces, Jesús hizo alusión a esta frase en el Nuevo Testamento. Usted sabe que Jesús habló arameo. ¿Okay? La película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, muy acertadamente en los datos históricos que él incluyó, no todo fue muy bíblico que digamos, pero una de las cosas acertadas fue el idioma que hablaba Jesús, o que se hablaba en que hablaron los apóstoles. Se hablaban ambos idiomas, el hebreo y el arameo. El hebreo era un idioma muy, digamos, para la gente muy educada, y el arameo era más para la gente común, que hablaba el lenguaje común. También los romanos hablaban el latín, y por supuesto que también se hablaba griego también. Entonces, Jesús parece ser, no estamos seguros porque no tenemos fuentes que nos aseguren esto, parece ser que Jesús habló arameo. Es muy probable porque Jesús era rabino, era una persona estudiada que también hablaba hebreo, obviamente. Era obvio eso porque ambos idiomas se hablaban. ¿Okay? Cuando Jesús está en la cruz y él dice, Elí, Elí, lama sabactani, esa es una frase aramea. Entonces se piensa que Jesús habló arameo. No lo podemos saber porque las fuentes del Nuevo Testamento originales están escritas en griego. Los escritos del Nuevo Testamento no se hicieron días después de la crucifixión, se hicieron décadas después de la crucifixión. Y los escritores del Nuevo Testamento escribieron los dichos de Jesús en griego. Ya viene el idioma traducido al griego. Así que cuando Jesús usaba la expresión yo soy, no usaba la expresión griega, obviamente, porque Jesús no habló griego. Él usaba la expresión aramea, la expresión hebrea. Por eso lo querían matar varias veces, porque él utilizó lo que llamamos el tetragramatón, que es el nombre de Dios de 4 letras, YHWH. Y bueno, ese era un nombre tan sagrado que no cualquiera lo podía mencionar. Y Jesús lo mencionó en primera persona, refiriéndose al mismo. Y entonces, pues querían matarlo, obviamente, porque él, a los ojos de los judíos, él estaba blasfemando. Por eso le digo, no hay de dos, no hay más que dos. O Jesús es un impostor y realmente los judíos tuvieron razón, o Jesús es quien dijo ser. Nosotros tenemos que entender que Jesús hizo aseveraciones tan grandes que solo una persona que tuviera la capacidad y la responsabilidad de mantener esas aseveraciones. Imagínese que yo le diga, yo soy la vid verdadera. Yo tendría que tener la capacidad para sostener eso. Obviamente yo no podría porque yo soy un mortal, tanto como usted. Pero Jesús hace aseveraciones tan grandes que solamente si Él es quien dice ser, solamente Él las podría cumplir, solamente Dios las podría cumplir. Entonces, usted sabe que Moisés escribió la Torá, o los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, los libros de Moisés, los escribió Moisés. Entonces, ¿quién escribió el nombre de Jehová? Nosotros encontramos en nuestras Biblias la palabra Jehová, pero en el original no está la palabra Jehová, está el tetragramatón YHWH. ¿Por qué? Porque el hebreo antiguo en que fue escrito la Torá, Moisés escribió esos libros. Moisés fue la persona que escuchó el nombre de Dios. Moisés es la persona que definió la base doctrinal para el judaísmo y por ende para el cristianismo. Él escribió en hebreo antiguo. Hebreo antiguo no tiene vocales.
las vocales se añaden en la lectura. Ya luego se le añadieron vocales al hebreo y entonces está el hebreo moderno que ya contiene las vocales. Así que nosotros no podemos saber, ningún erudito bíblico, hay un consenso, hay una idea, pero no podemos saberlo con ciencia cierta, ni la teología cristiana, ni la teología rabínica, lo podemos saber a ciencia cierta. ¿Cuál es la pronunciación correcta del nombre de Dios? No lo podemos saber. El consenso nos dice que la pronunciación más, digamos, probable del reino de Dios es Yahvé. Porque cuando Moisés escribió el nombre de Dios, él escribió los 4 caracteres hebreos que se leen de derecha a izquierda. ¿Cuáles son? Son los caracteres Yod, He, Vav, He. Lo vimos la semana pasada, la clase pasada. Y ahí en mi muro de Facebook puse el gráfico que yo mostré la clase pasada. Así que si usted no estuvo en la clase pasada, en mi muro de Facebook, ahí está el gráfico. Puede usted verlo para que vea cómo evolucionó el nombre. Entonces, estos 4 caracteres se les conoce como el tetragramatón, porque son tetra, 4, grama, letra, las 4 letras, la palabra de las 4 letras, tetragrama. Entonces, son el vocablo hebreo Yod, que corresponde a la Y latina, Yod, He, que corresponde a la H, Vav, que corresponde a la V chica o W, y He, que corresponde a la H. Entonces, la transliteración latina del vocablo hebreo del nombre de Dios, del tetragramatón, es YHWH, YHWH. Entonces los rabinos, cuando ellos leían la Torah, pues usted sabe la enorme reverencia que le daban al nombre de Dios. Entonces ellos no pronunciaban, porque ellos tenían miedo de violar el 4º mandamiento. Ellos no pronunciaban el nombre de Dios porque era un nombre de mucha reverencia. No es como nosotros que uno estornuda y usted le dice Jesús, Jesús. No, ellos tenían una reverencia sublime a la hora de mencionar el nombre de Dios. Así que cuando ellos leían la Torah y en su lectura llegaban al tetragramatón, que aparece más de 5,000 veces en el Antiguo Testamento, cuando ellos llegaban al tetragramatón YHWH, ellos no leían el tetragramatón, y esa es una de las razones por las que no sabemos la pronunciación a ciencia cierta. En lugar de eso, ellos decían Adonai o decían Hashem, que significa el nombre. Adonai es Dios en plural, o Hashem, que significa el nombre. Cuando se hizo la traducción al griego antes de Cristo, 250 años antes de Cristo, la llamada Septuaginta, cuando se juntaron 72 sabios, 12 de cada tribu, 6 de cada tribu de Israel, de cada una de las tribus, ellos hicieron la Septuaginta. Ellos cuando llegaban al tetragramatón, ellos cambiaron la palabra y pusieron la palabra Curios, que significa Señor. Y Jerónimo el Estridón, cuando compuso la Vulgata Latina en el siglo IV, él puso, en vez de Curios, puso Dominis, que significa Señor en latín. Entonces, el tetragramatón no fue traducido ni a la Septuaginta, la versión de la Biblia en griego, del Antiguo Testamento en griego, o la Vulgata Latina, la traducción del Antiguo y el Nuevo Testamento al idioma latín. ¿Okay? Entonces, ¿cómo llegó el nombre Jehová hasta nuestros tiempos? Se cree que en la Edad Media, en la era temprana de la Edad Media, no estamos hablando del final, ahí por el siglo XVI, siglo XV, no, cerca del siglo X, pues los eruditos, los teólogos católicos, ellos mezclaron
la palabra, el tetragramatón YHWH con la palabra Adonai y salió el vocablo Yahová, que luego evolucionó en Jehová. Así es como llegó el nombre de Jehová a nuestras Biblias. ¿Okay? Pero estrictamente hablando, no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios, cómo lo pronunciaba Moisés, no lo sabemos. La pronunciación más acercada es Yahvé. Esa es la pronunciación más acercada. Ahora, ¿qué significa yo soy el que soy? La definición teológica es el autoexistente, la causa de la existencia, el que sustenta la existencia. Eso significa el que sustenta la existencia, la causa primera, la causa original. Esto es muy importante que lo entendamos porque esto va a definir el nombre y la naturaleza del Dios que servimos. Yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy es el nombre de Dios. Significa, en algunos diccionarios, el autoexistente. Eso quiere decir que Dios no necesita nada para sostenerse. Yo necesito oxígeno, yo necesito agua, yo necesito la fuerza gravitacional, yo necesito alimento, yo necesito de muchas cosas para mi existencia. El automóvil necesita gasolina, los autos necesitan gasolina, es automóvil porque se mueve solo o se mueve sin necesidad de cables, pero no es autoexistente porque se deteriora con el tiempo. Necesitamos elementos para nuestra existencia, para sostenernos. Dios no necesita nada de eso porque Él es el autoexistente. Dios es la causa que sostiene la existencia. Por eso yo le decía en la clase pasada que estrictamente hablando, si nos vamos a la definición teológica estricta del nombre de Dios, es incorrecto que nosotros usemos la expresión Dios existe, porque la existencia es un estado dentro de la creación. Este plumón existe porque ocupa un lugar en el espacio, pero no existió antes. Cuando fue creado, comenzó a existir y a lo mejor el día de mañana lo tiro a la basura y esto se va al basurero municipal y ahí se va a incinerar y deja de existir, deja de ocupar un lugar en el espacio. Yo existo, su casa existe, el planeta existe, entonces nosotros ocupamos un lugar en el espacio, existimos. No debemos aplicar este concepto para Dios, porque para eso nos dio su nombre, para que entendamos su naturaleza. Dios no existe, Dios es diferente. La existencia es un concepto aplicable solamente dentro de la creación, porque el espacio o el universo creado por Dios es tridimensional. Espacio, materia y tiempo. Hay lo que existe dentro de estas tres dimensiones. Este plumón existe, pero no existía. Y este plumón no va a existir en el futuro, va a dejar de existir. Y eso significa que Dios está afuera de eso. Dios está por encima del universo, por encima de la existencia. Dios no existió, Dios es. Yo soy, dijo Dios. Yo soy. Dios es. ¿Qué significa esto? Que Él es. Él es. En la antigüedad, Dios es. En el futuro, Dios es. Hoy, Dios es. Gramaticalmente se escucha mal, pero teológicamente es correcto. Gramaticalmente yo debiera decir Dios era, Dios es y Dios será. Así lo debiera decir. Pero la Biblia dice yo soy. Yo soy el que soy. Y eso nos revela
la naturaleza divina de Dios, la naturaleza que está por encima de lo creado. Bueno, no quiero atiborrarle de conceptos muy teológicos, más bien quiero avanzar. Ok, entonces, esto es la naturaleza de Dios. Ahora, ¿quién es Jesús? Nosotros adoramos a Jesús como Dios. ¿Jesús es Dios? ¿Jesús no es Dios? No, no es Dios, pero es el Hijo de Dios. ¿Es Dios? Pues para entenderlo tenemos que hacer una diferenciación entre los títulos de Jesús y su esencia, su naturaleza, su persona. Una cosa son los títulos, los nombres múltiples para Dios, para Jesús, y otra cosa es la esencia que tiene Jesús, su naturaleza. Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos en nuestra Biblia a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Dice acá: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Aquí tenemos una situación que tenemos que entender y aclarar también. Porque nosotros, los cristianos, creemos que Dios es uno, ¿verdad? Pero Él se ha manifestado en tres personas distintas. Es decir, el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Entonces nosotros decimos Dios en tres personas, la Trinidad. La Trinidad es que Dios se ha manifestado de tres formas distintas. Es decir, Dios ha asumido roles distintos, pero Él es uno. Yo voy a poner este ejemplo. Yo soy uno. Yo no hay tres Carlos Cruz. Soy uno, ¿verdad? Pero yo puedo asumir distintos roles en distintos momentos. Si yo estoy en mi casa, yo soy papá, ¿verdad? Pero si yo voy a casa de mi papá, allá soy hijo. Y si yo estoy trabajando en la iglesia, allá soy pastor. Así que yo mismo puedo asumir tres roles distintos. Soy papá, soy hijo y soy pastor. Soy la misma persona. ¿Por qué? Porque una cosa es mi esencia, mi naturaleza, mi identidad, y otra cosa es mi rol. Son dos cosas distintas. El rol se relaciona con mi actividad y mi comportamiento. A lo mejor en casa de mi papá, si yo tengo problemas, voy y lloro con ellos. Y le cuento mis problemas. Pero no lo voy a hacer con mi hijo. Aquí en mi casa no voy a comportarme como me comporto en la iglesia. Voy a tener un poco más de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como persona puedo asumir distintos roles en distintas circunstancias, asumir ciertas actitudes, cierto comportamiento y desarrollar ciertas actividades bajo esos roles, pero esos roles no definen mi identidad. Yo tengo una identidad y yo desarrollo roles distintos. Puedo desarrollar muchos más. Una cosa es un rol, un título, una actividad, y otra cosa es mi identidad. Lo mismo pasa con Dios. Solamente que hay una gran diferencia. Yo no soy omnipresente. Tenemos que entender la enorme diferencia que hay. Tres cualidades que son inherentes y exclusivas de Dios. ¿Cuáles son? Dios es omnipresente. Él está en todo lugar al mismo tiempo.
Él es omnisciente, que Él sabe todas las cosas, nadie le tiene que enseñar, y Él conoce los más recónditos secretos de su vida. Y Él es omnipotente, que lo puede todo. Esas tres cualidades son únicas y son exclusivas de Dios. Ahora, regresando al ejemplo de yo con mis roles. Yo, papá, no puedo salir a tomar un café con yo, pastor. No puedo, porque yo soy unipresente. Esta es la gran diferencia con Dios, que Dios puede asumir roles distintos, permanecer en ellos y aún así interactuar entre ellos. Lo voy a repetir. Dios puede, por su omnipresencia, vamos a explicar un concepto primero. La omnipresencia de Dios. Dios está con usted en este momento. Dios está conmigo en este momento. Y Dios está con una persona en un funeral triste en este momento. También está con una persona alegre porque está naciendo su bebé en este momento. Y es el mismo Dios que según su omnipresencia está en distintos lugares asumiendo estados de ánimo distintos de acuerdo con la persona con la que está. Ahora, Dios puede también asumir roles, permanecer en esos roles y también interactuar entre ellos. Por eso yo le puedo decir que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. Son tres roles distintos, son tres personas distintas, pero solamente es un Dios. Por cuestiones de legalidad y porque alguien tiene que pagar el precio del pecado, Dios, asumiendo el rol de hijo, Él viene al mundo a dar su vida por el pecado del hombre y Él asume el rol de hijo, asume el rol de cordero para que pueda pagar el pecado. Pero eso no quiere decir que el Hijo no sea Dios, porque eso es donde se confunden los testigos de Jehová, que dicen, no, Jesús es Hijo de Dios, pero no es Dios. No, lo que no han entendido es que Jesús no es el Padre. Jesús no es el Padre, pero Él es Dios, Él es el Creador. ¿Quién es el Padre? El Padre es la esencia de Dios. El Padre es el todo que sustenta todas las cosas, el principio de la justicia y de la santidad es el Padre. Yo voy a decirle algo y usted lo va a comprobar en la Biblia. El Creador es el Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos también nos dice que el Creador es el Hijo. Entonces, no quiero revolverle, nada más quiero que veamos la diferencia que hay en Dios asumiendo roles. Entonces, Dios en esencia es el Padre. Dios en persona es el Hijo. Dios en presencia es el Espíritu. El Hijo como persona es unipresente. Por eso les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque estando yo en cuerpo, yo puedo estar con ustedes, mas no puedo estar en ustedes, y solo puedo estar con uno a la vez, no puedo estar con todos ni en todos. Por eso les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, les enviaré al Consolador. El Consolador es Dios. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No habla de su segunda venida,
habla del Espíritu Santo, Jesús en presencia. Vendré a vosotros. ¿Qué significa esto? Que Jesús puede estar con usted y puede estar conmigo y puede estar con millones de personas más al mismo tiempo. Por eso era conveniente que Jesús se vaya. Así que los tres ocupan roles distintos y actividades distintas de acuerdo a su funcionalidad. Pero la esencia, porque no adoramos a tres seres, no adoramos a tres dioses, adoramos a un Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, Yahvé, YHWH, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. No son tres dioses, no son tres seres. Es un Dios. Por cuestiones de legalidad espiritual, tiene que manifestarse de tres maneras distintas. Usted el hombre podría construir una nave espacial y viajamos al Sol. ¿Podríamos hacerlo? No. No existe un material que resista las temperaturas del Sol. ¿Y quién creó el Sol? Dios creó el Sol. Y Dios es más intenso que el Sol. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible, que ninguna persona, ningún ser puede verle y vivir. Porque imagínese que Dios, en esencia, millones de veces más intenso que el Sol, le quiera dar un abrazo. ¿Qué pasaría? Pues usted se desintegra al instante. Se desintegra completamente. Se vuelve vapor de humo. Se desintegra. No se puede. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios en esencia es el Padre. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios se autolimita su gloria y se manifiesta de manera corporal para poder relacionarse con sus criaturas. Entonces, ese Dios, esa manifestación corpórea de Dios es el Hijo, que asume el rol de hijo y entra en contacto con sus criaturas. Antes de la encarnación de Cristo, con los ángeles, después de la encarnación de Cristo, con los humanos, con nosotros. Así que Dios en esencia es el Padre, Dios en persona es el Hijo, asumiendo un rol de hijo. Ahorita vamos a ver cuáles son las tres funciones del Hijo, asumiendo el rol de hijo. Y número 4, Dios en espíritu, en presencia, es el Espíritu. Dios necesita asumir estos roles para que haya legalidad y que no haya chafa. En otras palabras, el pecado realmente se tenía que pagar. ¿Y quién lo pudo pagar? Nadie lo pudo pagar. Entonces es el Hijo quien asume ese rol, y cuando el Hijo viene, el cielo no quedó desprovisto de Dios, y cuando Jesús oraba al Padre, no estaba orando a sí mismo, porque el Hijo es otra persona que el Padre, pero es Dios, también el Padre es Dios. Solo por cuestiones de legalidad hay esta manifestación de estas tres formas distintas. ¿Cuál es la actividad principal del Hijo? Está en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Está muy revelador Juan capítulo 1, porque nos habla de la esencia. Miren lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está hablando de logos. La traducción verbo no es muy acertada.
Porque verbo es una acción. Verbo es una acción, es una actividad en acción. Barrer, correr, limpiar, eso es un verbo. Es cuando los traductores de la Biblia quisieron traducir este vocablo, ellos encontraron, digo, ¿qué ponemos? A mi juicio, debieron haber dejado el vocablo original para que las futuras generaciones encontrasen su significado, como hicieron con aleluya, con amén, con hosana. Son palabras que al no tener una traducción a los idiomas que surgieron después, las dejaron, los traductores las dejaron tal cual, estaban en la Biblia. Yo pienso que aquí debieron haber hecho lo mismo, pero no lo hicieron. Pusieron el verbo. ¿Cuál es la palabra original? Es la palabra logos. La palabra logos sabemos que significa estudio tratado. ¿Okay? La palabra logos es la base de la ciencia, ¿verdad? Biología, geología, sociología. Entonces, estudian, es el estudio, la búsqueda de la verdad de ciertos campos de la ciencia. Esa es la palabra logos. De ahí viene la palabra lógica también. La lógica es la cualidad de la ciencia, ¿no? Tenemos lógica nosotros. Los griegos, que eran grandes estudiosos, grandes observadores, ellos estaban continuamente buscando la verdad. Los verdaderos filósofos griegos, Platón, Aristóteles, todos ellos eran grandes buscadores de la verdad. Ellos no eran religiosos, ellos no eran politeístas, ellos eran genuinos buscadores de la verdad. Estudiaban los planetas, estudiaban las constelaciones, estudiaban las plantas, estudiaban la vida, estudiaban cuánta cosa había, porque ellos querían conocer qué cosa, la verdad. Ellos tenían un concepto muy peculiar que le llamaban logos. ¿Qué significa logos? Ellos decían que el logos era la sublime sabiduría universal detrás de todas las cosas, que le daba sustento a todas las cosas creadas y que organizaba el universo. A eso ellos le llamaban logos. No sabemos si es una persona o es una fuerza, porque no lo sabemos, pero ellos le pusieron logos. Por eso cuando Juan escribe su evangelio, él utiliza esta palabra. Y él sabía que le iban a entender tanto griegos como romanos como hebreos. En el principio era logos. Y logos era con Dios y logos era Dios. Aquella sublime y maravillosa sabiduría universal, queridos griegos, vino a la tierra en forma humana. Por eso dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Verso 14, y aquel verbo, aquel logos, se hizo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Cambia la perspectiva cuando lo vemos desde este punto de vista. A mi juicio no debieron haber puesto el verbo, esa es mi opinión personal. Debieron haber dejado la palabra tal cual, para que las futuras generaciones sepamos y estudiemos por qué Juan utilizó esta palabra para referirse a Jesús. En otras palabras, Jesús le dijo a los griegos
la sabiduría universal que ustedes nunca conocieron, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y de hecho, ese Dios desconocido que ustedes nunca llegaron a conocer es Jesús. Es el Jehová que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Es Jesús. ¿Cuál es la verdadera identidad de Jesús? Él es Dios. Él es Jehová. El mismo que se le apareció a Moisés en la zarza. Es Melquisedec, que se le apareció a Abraham. Es el Dios que caminó con Adán y Eva en el paraíso. Aquel que se le apareció a Josué antes de entrar a Jericó. El que se le apareció a Manoah. El que se le apareció al profeta Balaam. El ángel de Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, se hizo carne. Por eso los judíos quisieron apedrear a Jesús, por lo que él dijo de sí mismo, por lo que él dijo que era, porque él estaba manifestando su naturaleza. Quiero que veamos un versículo muy tremendo que nos ayude a entender esto. Ya me queda poco tiempo, así que vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro. Estamos en Isaías 43:10. Isaías 43:10. Está impactante este versículo. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová. YHWH, el gran yo soy. Y mi siervo que yo escogí. ¿Quién es ese? El Mesías que va a venir. Estamos en el Antiguo Testamento. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? ¿Para qué escogí a ese siervo? Para que me conozcan. Yo soy Jehová. Para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es Jesús? Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. En carne, en cuerpo, en forma humana. La esencia de Jesús es, la identidad de Jesús es Jehová, el gran yo soy que se le apareció a Moisés. ¿Cuál es su rol de Jesús? Y con esto vamos a terminar. ¿Cuál es el papel, la actividad? Porque de esto depende de que nosotros entendamos su identidad, vamos a saber cuál es su actividad. ¿Cuál es el título del estudio? Los 7 yo soy de Jesús que nos revelan su identidad y su misión. Entonces, ¿cuáles son las 3 actividades de Jesús? Déjeme leer para usted Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Acá dice, mi siervo que yo escogí para que me conozcan. Entonces, número 1, ¿cuál es la función de Jesús? Dar a conocer a Dios en forma humana. Usted y yo no podemos entender a Dios. No podemos entrar en contacto con Dios directamente porque Dios es más grande que el universo y Él habita en luz inaccesible. ¿Qué es lo que hace Dios? Se megacomprime en un cuerpo humano y se manifiesta como hombre para que usted y yo podamos conocerle, podamos entenderle y podamos relacionarnos con Él. Así que número 1, ¿cuál es la misión de Jesús? Venir a mostrar la naturaleza de Dios en forma humana. Número 2, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a mostrarnos, dice, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Jesús vino a salvarnos.
Esa es la segunda función. Vino a salvarnos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios no es su esencia, es uno de sus muchos títulos. Y número 3, Jesús vino a enseñarnos cómo ser hijos. Vino a modelar. Él no vino como Dios, no vino como el Padre, Él vino como el Hijo para enseñarnos cómo debe ser un hijo. Esas son las 3 funciones de Jesús. Jesús viene a mostrarnos la naturaleza de Dios en forma humana. Jesús viene a pagar el precio del pecado, el Cordero de Dios. Y Jesús viene a modelarnos cómo es un hijo. Esa es la esencia de Jesús. Nosotros tenemos que conocer a Jesús de manera personal. Ir más allá de lo que es un título y conocer su personalidad. Repito lo que dije al principio. Usted puede conocerme como pastor, ¿verdad? Pero ese es mi título. Esa no es la esencia de la persona que yo soy. Si usted conoce, por ejemplo, a su esposo, si usted es una mujer y conoce a su esposo, es su esposo. Usted lo conoce bien y a lo mejor usted dice, ay, en el trabajo todos te aplauden, todos te alaban, porque allá eres el jefe, eres el licenciado, eres el doctor. Pero acá nosotros te conocemos bien, porque usted ha ido más allá del título. Usted ha ido más allá de la actividad. Yo soy pastor, también soy ingeniero. Eso no es mi esencia, esa es mi actividad, ese es mi título, que define mi misión, pero no define quién soy yo. Si usted quiere ser mi amigo, usted tiene que ir más allá de lo que es mi título. Abby no se casó con el pastor Carlos Cruz. Abby se casó con Carlos. Abby me conoce mejor que nadie. ¿Por qué? Porque ella ha ido más allá de mi título, ha ido más allá de mi actividad, ha llegado a mi esencia. Lo mismo tenemos que hacer con Jesús. Y las 7 revelaciones del gran yo soy en el Evangelio de Juan nos van a ayudar. La próxima semana vamos a empezar a analizar cada una de las 7 para que vayamos conociendo la persona, la esencia de Dios en la personalidad de Cristo Jesús. Jesús es nuestro Dios. Jesús es el Creador, el Dios eterno que vino a buscarnos, que vino a salvar lo que se había perdido. Asumió el rol tan terrible de siervo y entregó su vida, su sangre, por amor al Padre, en obediencia al Padre, para salvarlo a usted y a mí, para mostrarnos cómo obedecer al Padre. Yo le animo a que usted abunde y estudie el Evangelio de Juan. Lo estamos leyendo todos los viernes en la célula familiar. Vamos a estudiar los escritos de Juan. Vamos a conocer la esencia, la persona, la naturaleza de Cristo. Es bueno conocer su actividad y sus títulos. Y gloria a Dios por eso nos ayuda a relacionarnos con Él. Pero dejemos que el Espíritu Santo nos lleve a aquella zarza ardiendo donde estuvo Moisés. Y nos pida que quitemos el calzado de nuestros pies. Porque es tierra santa entrar en comunión con Jesús. Es tierra santa que el Espíritu Santo nos revele la esencia y la persona de Jesús. Así que yo le animo a que conozca de una manera más profunda a Cristo Jesús. Ponga su mano derecha en su corazón. Espíritu Santo, conocemos a Cristo Jesús. Conocemos su actividad. Conocemos sus títulos.
el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Melquisedec, ángel de Jehová, Alfa y Omega, Cordero de Dios, León de la tribu de Judá, y sus títulos definen su misión y su actividad, Padre. Pero queremos romper la barrera de los títulos y entrar a la esencia, a la persona, a la naturaleza de Cristo Jesús, como ese gran yo soy. Llévanos al monte Horeb, llévanos al monte del testimonio, llévanos al monte santo de Dios, llévanos a la zarza ardiente. Padre, nos quitamos los calzados de los pies y revela tu personalidad, revela tu esencia, revela tu naturaleza a cada uno de nosotros para que podamos tener una relación profunda contigo. Espíritu Santo, muéstranos la verdad, muéstranos, guíanos a toda la verdad. Queremos conocer al Hijo. Queremos conocer al Hijo, como dice el apóstol Juan en su carta, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó, la vida fue manifestada a nosotros. Eso les testificamos, eso les hablamos, eso les declaramos, para que ustedes también tengan gozo con nosotros. Oh, el apóstol Juan conoció la esencia, la naturaleza y la persona de Jesucristo. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Como lo hizo Juan. Como te conoció Juan en persona. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y esa es la razón por la que Juan estuvo junto a Jesús en la cruz, a pesar del gran peligro que él corría. El perfecto amor echa fuera el temor. Padre, bendigo esta palabra. Bendigo esta palabra. Y pongo en tus manos esta manera de mirarte, Jesús. Revélate a nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Quiero animarle que estudie el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, y también si tiene la última versión del libro de Fundamentos, no las versiones antiguas, una versión de 2 años para acá, o si desea descargarlo de nuestra página web www.fuentedevida.mx. Ahí en el capítulo 3 abundamos acerca de la naturaleza de Cristo. Ya hay un estudio completo con versículos muy explicados para que conozcamos un poquito más de la esencia de la persona de Cristo Jesús, que nos va a ayudar a tener una relación genuina y profunda con el Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues les mando un abrazo fuerte. Gracias por tomarse el tiempo de estar conmigo esta noche. Espero que haya sido de edificación. Vaya guardando los temas, vaya tomando apuntes y abunde por su cuenta también en la palabra de Dios. Cualquier duda, cualquier sugerencia, estoy para servirle. Aquí estamos. Mi esposa y yo le mandamos un saludo fuerte y muchas bendiciones. Buenas noches.